México es un país lleno de historia, diversidad y contrastes, pero su presente no puede entenderse sin mirar hacia atrás. Cada etapa, cada conflicto y cada transformación han dejado huellas profundas que siguen vivas hoy. Este es un recorrido por las etapas que dieron forma al México que conocemos. En el año 1519, las tierras del actual México vivían bajo el dominio del poderoso Imperio Mexica. En el centro del valle se levantaba la majestuosa ciudad de Tenochtitlan, construida sobre el agua y conectada por grandes calzadas y canales. Sus templos, mercados y palacios impresionaban a cualquiera que lo observara. Sin embargo, ese mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Desde las costas del oriente comenzaron a llegar noticias extrañas. Hombres desconocidos habían desembarcado en enormes embarcaciones de madera, vestían armaduras brillantes, portaban armas que hacían explotar el aire y montaban animales nunca antes vistos por muchos habitantes de la región. Eran dirigidos por Hernán Cortés, un conquistador español que había llegado con el objetivo de explorar, obtener riquezas y expandir el dominio de España. A medida que avanzaban hacia el interior del territorio, los españoles encontraron pueblos indígenas que no estaban conformes con el dominio mexica. Algunos de estos pueblos decidieron unirse a Cortés, esperando liberarse del control impuesto por el imperio. Así, el ejército español fue creciendo mientras avanzaba hacia la gran capital. En Tenochtitlan, el emperador Moctezuma II observaba con preocupación las noticias sobre los extranjeros. Había incertidumbre y temor. Nadie sabía exactamente cuáles eran las intenciones de aquellos hombres ni el impacto que tendrían sobre sus tierras. Cuando finalmente los españoles llegaron a la ciudad, quedaron impresionados por su tamaño y organización. Las calles llenas de personas, los mercados repletos de productos y los enormes templos demostraban el poder y la riqueza del pueblo mexica. Durante un tiempo, ambos grupos convivieron con cierta tensión. Aunque existía hospitalidad, también había desconfianza. Con el paso de los días, la relación comenzó a deteriorarse. Los españoles deseaban cada vez más el oro y las riquezas del imperio, mientras que muchos mexicas empezaban a verlos como una amenaza. Los conflictos crecieron rápidamente y la violencia estalló en las calles de la ciudad. La guerra fue intensa. Los combates destruyeron parte de la ciudad y miles de personas murieron a causa de las batallas. El hambre y las enfermedades traídas desde Europa, contra las cuales los pueblos originarios no tenían defensas. Poco a poco, Tenochtitlan fue debilitándose hasta caer finalmente en 1521. La caída de Tenochtitlan marcó el fin del Imperio Mexica y el inicio del dominio español. En gran parte del territorio, a partir de ese momento comenzaron profundos cambios políticos, culturales, sociales y religiosos, que transformarían la historia de América para siempre. La conquista del siglo XVI no fue solamente una guerra, fue el encuentro y choque de dos mundos completamente distintos, cuyas consecuencias todavía pueden observarse en la cultura, las tradiciones y la identidad de México en la actualidad. En 1810, México vivía bajo el dominio español. La sociedad estaba marcada por profundas desigualdades. Los criollos, aunque nacidos en América, no tienen los mismos derechos que los peninsulares. Los indígenas y los mestizos sufrían de explotación y marginación. Fue en este contexto que Miguel Hidalgo, junto con Ignacio Allende y otros conspiradores, iniciaron el movimiento que cambiaría para siempre la historia del país. El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo lanzó el famoso Grito de Dolores, llamando al pueblo para levantarse contra la opresión. Ese grito no solo fue el inicio de una guerra, sino también el nacimiento de una esperanza colectiva, la idea de un México soberano y libre. La lucha por la independencia se extendió durante más de una década. Morelos tomó el liderazgo tras la muerte de Hidalgo y dio al movimiento una visión más clara. No solo independencia, sino también justicia social y la abolición de la esclavitud. Vicente Guerrero desde el sur mantuvo viva la resistencia cuando parecía que todo estaba perdido. Finalmente, en 1821, con el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, se logró la independencia, encabezada por Agustín de Iturbide y Guerrero.
Pero este triunfo no fue sencillo. Hubo derrotas, traiciones y sacrificios. Miles de hombres y mujeres anónimos dieron su vida por un ideal que hoy nos inspira. Relación con México actual. La independencia no solo nos dio soberanía, también sembró valores de quienes siguen vigentes. Soberanía nacional. México aprendió a decidir su propio destino, aunque siempre enfrentando presiones externas. Identidad nacional. Se forjó un sentido de pertenencia que hoy celebramos cada 15 de septiembre con orgullo. Valores de justicia. Aunque la igualdad fue un ideal, sigue siendo un reto en la actualidad. Celebraciones cívicas. El grito de Dolores es más que una fiesta, es un recordatorio de que la libertad se defiende día a día. La independencia fue el primer gran paso hacia la construcción de México como nación. Sin embargo, los ideales de igualdad y de justicia aún son desafíos vigentes. Hoy, cuando escuchamos el grito de ¡Viva México!, no solo recordamos a Hidalgo y a Morelos, sino también a todos los que siguen luchando por un país más justo, libre y digno. La independencia nos enseñó que la historia no solo es un pasado, es una fuerza que nos impulsa a seguir construyendo el futuro. La historia de la independencia de México, que estuvo dominado por España por más de 300 años. Así que pon mucha atención. Fue una noche del 15 de septiembre de 1810, cuando el cura don Miguel Hidalgo y Costilla sonó las campanas de su iglesia para dar el famoso grito de Dolores. Y es entonces que en la madrugada del 16 de septiembre empezó la Guerra de Independencia. Con esa guerra buscaban separarse de España y hacer de México un país independiente y libre. Don Miguel Hidalgo empezó la guerra con muy poca gente de su lado, pero en poco tiempo logró reunir muchísima gente que quería ser libre. La lucha de independencia fue un movimiento que duró más de 10 años, pero para que lo entiendan mejor, lo dividiremos en 4 etapas. La primera etapa, que fue en 1810, se desarrolló en la zona de lo que ahora son Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Jalisco. De ahí partieron hacia el centro de la Nueva España, donde tuvieron derrotas y triunfos. Posteriormente regresaron a Guadalajara. Y de ahí al norte, donde aparte de don Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, que era uno de los más importantes líderes que tuvo la independencia, fueron fusilados. En la segunda etapa fue en los años de 1811 a 1815, y con la muerte de los principales líderes, José María Morelos y Pavón organizó y dirigió un ejército que logró conquistar gran parte de la zona del centro y sur de Nueva España. Fue en Chilpancingo donde se formó un congreso y se redactó una constitución. Fue al término de esta etapa donde José María Morelos y Pavón fue fusilado. En la tercera etapa del movimiento de independencia, que duró de 1815 a 1821, hubo otros líderes como Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, que lucharon contra el ejército que apoyaba al rey de España y resistieron todos los ataques en su contra, que hizo que el movimiento de independencia se hiciera cada vez más fuerte. En la cuarta etapa fue Vicente Guerrero, el principal líder del movimiento de independencia, quien pactó un trato con Agustín de Iturbide, formando el Plan de Iguala, con el cual unificaron a toda Nueva España. Ya con esto, España vio que la independencia era inevitable y firmaron el Tratado de Córdoba, que reconocía oficialmente la independencia. Y fue así que un 27 de septiembre de 1821 entraron triunfantes a la Ciudad de México, logrando la consumación del movimiento de independencia. México es un país construido a partir de siglos de historia, luchas, cambios y encuentros culturales. Su identidad actual no nació de un solo momento, sino de la unión de muchas etapas históricas que dejaron huellas profundas en la sociedad, en las costumbres, en el idioma, en la manera de entender el mundo. Para comprender el México de hoy, es necesario mirar hacia el pasado y recorrer las raíces indígenas, la conquista española, la independencia y la Revolución Mexicana, y muchos sucesos más. Mucho antes de la llegada de los europeos, el territorio que hoy conocemos como México estaba habitado por grandes civilizaciones indígenas. Pueblos como los mexicas, mayas, zapotecas, mixtecas, olmecas desarrollaron conocimientos avanzados en astronomía, agricultura, arquitectura y organización social. Construyeron enormes ciudades, templos y centros ceremoniales que demostraban su grandeza cultural. En Tenochtitlan, por ejemplo, existía una ciudad impresionante levantada sobre el agua, con mercados, canales y templos que sorprendieron incluso a los europeos cuando la conocieron. Las raíces indígenas siguen vivas en el México actual. Muchas palabras del español
que se hablan diariamente provienen de lenguas originarias, como chocolate, tomate o aguacate. También permanecen tradiciones, danzas, festividades, formas de cocinar, maneras de entender la comunidad y la familia. En diferentes regiones del país todavía existen pueblos indígenas que conservan sus lenguas y costumbres ancestrales, recordando que la historia de México comenzó mucho antes de la conquista. En el siglo XVI ocurrió uno de los acontecimientos más importantes y dolorosos de la historia del país, la llegada de los españoles y la conquista. Hernán Cortés encabezó la expedición que avanzó hacia el territorio mexica, hasta lograr la caída de Tenochtitlan. Este proceso transformó completamente la vida de los pueblos originarios. La religión católica comenzó a expandirse. El idioma español se volvió dominante y surgió una mezcla cultural entre indígenas y europeos. Que la conquista representó violencia, destrucción y pérdida para muchas comunidades indígenas, también dio origen al mestizaje, una combinación de culturas que forma parte esencial de la identidad mexica actual. México es el resultado de esa mezcla. En su comida, su música, su arte, sus tradiciones, se pueden encontrar elementos indígenas y españoles conviviendo hasta hoy. Durante muchos años el territorio permaneció bajo el dominio español, en una etapa conocida como el Virreinato de la Nueva España. Sin embargo, poco a poco comenzaron a surgir ideas de libertad e igualdad. Muchas personas estaban inconformes con las injusticias sociales y económicas. Fue entonces cuando inició uno de los movimientos más importantes de la historia nacional, la Guerra de Independencia de México. La noche del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla llamó al pueblo a levantarse contra el dominio español en un acontecimiento conocido como el Grito de Dolores. Con el paso del tiempo, México continuó enfrentándose a desigualdades, pobrezas, muchas inconformidades sociales. A principios del siglo XX, muchas personas vivían en pobreza, mientras unas pocas concentraban la riqueza y el poder. Campesinos y trabajadores sufrían injusticias, y el gobierno de Porfirio Díaz llevaba décadas en el poder. Esta situación provocó el inicio de la revolución. Gracias a la revolución surgieron derechos laborales, reformas agrarias y una nueva constitución que buscaba proteger a la población. Muchos de esos derechos siguen presentes en la vida cotidiana de los mexicanos actuales. El México de hoy refleja estas etapas históricas en sus ciudades modernas. Convienen tradiciones antiguas en las cuales se refleja nuestra tradición. Su gastronomía se mezcla ingredientes indígenas y europeos. En sus celebraciones religiosas aparecen elementos heredados en distintas culturas. Incluso en la música, el arte y las expresiones populares puede observarse la unión de diferentes momentos históricos. Actualmente, México enfrenta desafíos importantes como la desigualdad, la inseguridad y los problemas económicos, pero también posee una enorme riqueza cultural, histórica y humana. Sus raíces indígenas continúan dando identidad al país. La conquista dejó una profunda mezcla cultural. La independencia enseñó el valor de la libertad y la revolución recordó la importancia de luchar por la justicia social. Por eso hablar del México actual es hablar de un país construido por siglos de transformación. Cada etapa de la historia dejó marcas que siguen vivas en la sociedad. México no puede entenderse sin sus pueblos originarios, sin el impacto de la conquista, sin la lucha por la independencia y sin las demandas de justicia de la revolución. Todas esas etapas forman parte de la identidad de un país que continúa evolucionando, pero que nunca deja atrás las huellas de su pasado. Este suceso marcó la identidad nacional, el nacionalismo cultural y la democracia actual, lo que podemos ver en consecuencias claves de la actualidad, como el fundamento jurídico, que sigue siendo la base del orden político y social del país, garantizando derechos fundamentales. La reforma agraria y los derechos sociales. Estableció la propiedad ejidal y los derechos de campesinos, además de derechos laborales, jornadas de 8 horas, derecho a huelga. No reelección, consolidándose el principio democrático fundamental de la no reelección presidencial establecido por Francisco I. Madero. Identidad y cultura. Fomentó el nacionalismo fuerte y dio auge al muralismo y los corridos como expresiones de la identidad popular. Educación pública. Impulsó la creación de un sistema educativo nacional y laico, buscando llevar la enseñanza a todos los sectores. Y también cambios políticos. Terminó con las dictaduras de Porfirio Díaz, permitiendo el surgimiento de nuevas clases medias y la movilidad social.
A inicios del siglo XX, la desigualdad social llevó a una nueva lucha, la Revolución Mexicana. Fue un conflicto armado en México que se inició el 20 de noviembre de 1910 y terminó el 5 de noviembre de 1917, con el objetivo de poner fin al régimen de Porfirio Díaz, un mestizo que había asumido la presidencia por primera vez en 1858. Tuvo varios propósitos: acabar con las dictaduras, establecer una democracia y garantizar los derechos justos a los trabajadores. Muchas de las injusticias actuales nacieron de este conflicto, pero la desigualdad sigue presente. Actualmente se relaciona con los derechos laborales, la reforma agraria y la Constitución de 1917. México no es solo su pasado, pero tampoco puede existir sin él. Cada etapa histórica, desde las civilizaciones originarias, pasando por la independencia, la reforma y la revolución, dejó huellas que aún marcan nuestro presente. Hoy, cuando miramos hacia atrás, vemos un país que ha sabido resistir, reinventarse y seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. La identidad mexicana se construyó con múltiples voces. Los pueblos indígenas que nos legaron lenguas, tradiciones y cosmovisiones. Los movimientos sociales que exigieron justicia y derechos. Los artistas, escritores y pensadores que dieron forma a nuestra cultura. México es un país de contrastes. Desigualdad aún persiste entre regiones y clases sociales. Violencia, un reto que afecta la vida diaria. Migración. Millones de personas buscan oportunidades dentro y fuera del país, pero también es un país de esperanza. Tiene riqueza cultural, expresada en fiestas, música, gastronomía y tradiciones. Innovación tecnológica. Hay muchísimos jóvenes que crean, emprenden y transforman. Participación ciudadana. Movimientos que defienden derechos y buscan un futuro. El México actual enfrenta grandes retos: desigualdad, violencia, crisis ambiental y cambios sociales acelerados, pero también tiene una enorme riqueza humana. La solidaridad entre los desastres, la creatividad en el arte, la fuerza de sus comunidades. México es un país que nunca se rinde. Su historia nos recuerda que cada generación ha tenido que luchar por sus ideales y que hoy nos toca a nosotros continuar esa tarea. Entender nuestra historia no es solo mirar atrás, es comprender quiénes somos y hacia dónde vamos. Porque México no es solo lo que fue, sino lo que sigue siendo, lo que sigue construyendo día a día con su gente, su cultura y su esperanza. La historia es un espejo que nos muestra nuestras raíces, pero también es una brújula que nos guía hacia el futuro. Un futuro que depende de nuestra capacidad de aprender del pasado, enfrentar los retos del presente y soñar con un país más justo, libre y unido. Y así, cada vez que decimos ¡Viva México!, no solo celebramos lo que hemos sido, sino lo que podemos llegar a ser.